su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, querido pueblo de Dios. Estamos muy contentos en esta mañana de día viernes por darnos el privilegio de estar aquí en el repaso de la lección de escuela sabática. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están siguiendo a través del YouTube, a través de la página, a través de la radio y a través de la televisión. Y a todos nuestros amigos y hermanos que nos miran por diferentes países, diferentes lugares, a diferentes horas. También queremos decirles a todos ustedes que la paz de Dios y la bendición esté con cada uno de ustedes en este día. En esta mañana estoy contenta de estar con mi hermana Ana Romero, quien me acompañará en este repaso de la lección. Bienvenida, mi hermana Ana. Gracias, muy buenos días, hermanos, a todos. Un feliz viernes, feliz día de preparación. Estamos contentos porque vamos en esta mañana a desarrollar la lección. Así es que bienvenidos a esta programación. Bueno, mis hermanos, y queremos decirles que les queremos dar las direcciones, invitarlos a que ustedes asistan a la iglesia de Advenimiento o algún grupo que a ustedes les quede cerca, y para eso es que les vamos a dar las direcciones. Vamos a empezar con la iglesia de Sherman. Está ubicada en el 1108 de la calle South Banden Street, Sherman, Texas 75090. El número de teléfono es 214-534-2494. Voy a repetir de nuevo el número de teléfono por si quieren llamar para estar más seguros para la dirección. Es 214-534-2494. También tenemos en la ciudad de Garland, en el 253 de la calle Marguerita, es la East Marguerita Drive, Garland, Texas 75040. Esto está ubicado, se reúne en el templo Mount Moriah del Baptist Church. El número de teléfono para más información es el 214-770-8263. 214-770-8263. Y para nuestros amigos y hermanos que viven en San Antonio, Texas y sus alrededores, les queremos hacer una invitación muy especial, que ustedes lleguen y se congreguen allí con nuestros hermanos. Ellos estarán gozosos y serán bienvenidos todos los que lleguen allí. Y para eso le damos la dirección. Es el 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas 78248. Ellos rentan allí la iglesia San Andrew Lutheran Church en el segundo piso. Para que usted pueda comunicarse con ellos, el número de teléfono es 210-315-1318. 210-315-1318. En Houston también tenemos una iglesia donde pueden ir los que vivan en la área de Houston. Está ubicada en la 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Allí se reúnen en el templo Pentecostés Los Lirios. El número de teléfono para más información es 713-412-4677. 713-412-4677. Y para todos los que viven en Nuevo México, también ahí hay un grupo de hermanos. Usted puede buscarlos en el 2356 Fox Road, Suite 300, Santa Fe, Nuevo México, y el código postal es 87507. Pero para mayor información, llame al 505-490-3143. 505-490-3143. También, hermanos, para todos los que viven allá en el área de Wichita, Kansas,
También tenemos otra iglesia allá para todas las personas que viven por esa área. Está en el 200 East First Street, Wichita, Kansas 67202. Es en el 200 East First Street, Wichita, Kansas 67202. Y para más información pueden llamar al número de teléfono 316-990-6449. 316-990-6449. Y para todos nuestros amigos de aquí del Metroplex y que miran el canal 55.7, les invitamos a que vengan y se reúnan con nosotros para honrar y glorificar a nuestro Dios. Tenemos la dirección es 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Ahí rentamos el templo Irving Church of Christ. Pero para mayor información, usted puede llamar también al 214-307-5344. 214-307-5344. También quiero darles la dirección de McAllen, Texas. Recuerden que este es un grupito que se acaba de abrir y la dirección es 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas 78503. Para que usted pueda comunicarse con nuestras hermanas que dirigen el grupo, puede hacerlo en el 956-240-3225. 956-240-3225. También tenemos otro teléfono, puede hacerlo al 956-739-8589. 956-739-8589. Bueno, estas son todas las iglesias y grupos advenimiento donde usted puede congregarse. Vaya, hermano, porque es tiempo de que busquemos al Señor. Ya no tenemos más tiempo para perderlo, hermanos. Piense en su vida espiritual, que tanto necesitamos a Dios en nuestra vida. Y entonces usted puede agarrar cualquiera de estas direcciones. De todos modos, las direcciones las pasamos siempre por ahí en la televisión. Así es que usted pues está bienvenido a cualquiera de estos lugares. Bueno, hermana, ¿qué le parece entonces? Ahorita vamos allá al repaso de la lección, pero ¿qué le parece si nos ponemos de rodillas para orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos, Padre, por sus grandes bendiciones, y en este momento que vamos a tener el repaso de esta lección, le suplico que su Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes, y a todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan, Señor, puedan también ser bendecidos a través de esta lección. Sí. Gracias, Padre. Bendíganos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos finalizando esta semana. Hemos estudiado la lección 8. Y ahora la lección se titula La residencia de Enoc. Ha sido una lección muy, pero muy interesante, donde hemos aprendido, hermanos, muchos puntos que nos han hecho en qué pensar, en qué reflexionar. Y bueno, ahora estamos en el día viernes, donde vamos a tratar de contestar las 5 preguntas de repaso. Y la primera es: ¿dónde está el mejor lugar de preparación para encontrarnos con Jesús, hermana Ana? Muy interesante, hermana. Hemos estudiado toda la semana y hemos visto cómo Enoc, cuál era la forma de por qué Enoc estaba tan preparado, ¿verdad?, para irse con el Señor. Sí. Porque vemos que Enoc no vivía en la ciudad. No vivía en la ciudad. Enoc vivía en el campo. Uh-huh. Dice que él venía a la ciudad, ¿verdad? Venía a hablar de Dios a la ciudad, pero él no vivía en la ciudad, él vivía en el campo. Sí. Y podemos ver, los que pues hemos leído la palabra de Dios, hemos leído la historia de Enoc, y hemos visto que Enoc tenía su familia. Claro, tenía hijos,
¿verdad? Entonces él decidió vivir en el campo. ¿Para qué? La lección nos decía, nos dice allí que dice que Enoc se apartó del mundo y decidió mucho tiempo, dedicó mucho tiempo a la oración. Y vemos que en la ciudad es bien difícil, ¿verdad? Dedicarnos a la oración. Sí. Andamos en un corre y corre en las ciudades, es tanto que nos absorbe que no tenemos ese tiempo para dedicarle a Dios. Y Enoc decidió esto porque él encontró en el campo ese tiempo para poder estar en esa comunicación con Dios. Y voy a leer un poquito del espíritu de profecía que dice en manuscrito 76 del 19 de 1905, dice: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvíos y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en los corazones. Amén. Entonces vemos que en el campo es el mejor lugar donde nos podemos preparar para poder caminar este camino hacia el cielo, ¿verdad? Claro. Así es que eso es lo que nos aconseja el espíritu de profecía y la palabra de Dios a través de la vida de Enoc. Podemos ver que es el mejor lugar donde nos podemos preparar. Amén. Sí. ¿Sabe qué? A mí me llamó mucho la atención, hermana, acerca de esto. Cuando yo estaba estudiando justo esto, me quedé pensando que el Señor desde un principio nos enseñó la forma dónde vivir y cómo vivir. ¿Dónde nos puso? ¿Dónde puso a Adán y Eva? Porque cuando Él hizo a Adán, formó a Adán y a Eva, a la primer pareja, aquí en Génesis 2, el versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto. Mire, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, si Dios hubiera querido que nosotros desde un principio viviéramos en edificios, en casas bonitas, el Señor lo hubiera hecho. Allí hubiera plantado una hermosa casa para que esta pareja hubiera vivido. Pero Dios no hizo eso. Dice que hizo un huerto hermosísimo y allí puso a la pareja. Sí. Entonces, y me llama la atención que dice, mire, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Entonces aquí vemos que estaba el huerto, habían árboles frutales, habían semillas, había agua, había un río. ¿Acaso no es esto lo que el Señor nos está diciendo? El Señor nos está mostrando desde un principio dónde y cómo deberíamos de vivir. Entonces, lastimosamente, el mundo ha cambiado tanto que ahora vivimos tan mal, tan contaminados de todo. Pero por eso es que el Señor dice de que el Señor nos manda a través de su palabra a que veamos cómo todas estas personas en el tiempo de antes vivían, ellos no vivían, sí habían ciudades, lógicamente no como las de ahora, pero aún estos buscaban el campo, estaban retirados de la ciudad porque querían vivir lejos de la contaminación moral, ¿verdad? Entonces, a mí esta lección me ha gustado mucho porque aquí nos está mostrando cómo realmente, dónde es que debemos de vivir, porque vivir en el campo es sano, es saludable en todo aspecto, especialmente en el aspecto mental. Entonces, aquí como podemos ver, es vivir en un lugar así, es la mejor forma donde vivir,
y para prepararnos para la venida de nuestro Sí. Señor, porque estamos lejos de tanta inmundicia que hay en la ciudad. Y fíjese que, hermana, yo estaba estudiando esta lección y dice que nosotros a veces pues vemos los beneficios que nos puede traer la ciudad, pero aquí en la lección dice, mire, cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodean a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables. Entonces, a veces vemos esas cosas temporales, pero no estamos pensando en el futuro de nuestros hijos, en la vida eterna. ¿Qué se debía de ser nuestro futuro? Pensar en el futuro. A veces pensamos en el futuro de qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar y todo, pero nosotros como cristianos que conocemos la palabra y que sabemos que nuestra vida aquí es pasajera, debemos de pensar en el futuro, pero en la vida eterna, en el cielo. Sí. Y hay otro pasaje que quiero leer del Espíritu de Profecía, para que meditemos, pensemos de que, mire, en lo más profundo de nosotros hay, ¿por qué nos gusta a veces que vamos de paseo al campo y vemos esa hermosura, lo verde, los ríos? Porque nuestra naturaleza Dios la hizo así, porque donde nos puso a vivir al principio fue en el Edén. Entonces siempre tenemos eso de que nos gusta el campo. De que nos atrae eso. Dice que Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades, a los hombres y a las mujeres, con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones, a toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Tremendo, o sea, terribles. Sí. Entonces ya no se puede vivir en las ciudades. Bueno, no fue nunca el propósito de Dios. Nunca. Pero ahora está peor las ciudades. Sí. Entonces debiéramos de pensar un poco en esto, de que el mejor lugar para vivir es el campo. Es el campo, sí. Claro. Bueno, y la segunda pregunta nos dice, ¿qué deberías de estar haciendo desde tu puesto de avanzada? Puesto de avanzada, ¿qué es esto de puesto de avanzada? Bueno, hermanos, déjenme explicarles un poquitito en cuanto a esto del puesto de avanzada. Pues cuando vivimos en la ciudad, hemos vivido por muchos años, y el Espíritu Santo nos pone en nuestra vida, en nuestra mente, que hemos de obedecer la palabra de Dios y que hemos de irnos al campo, entonces deberíamos de hacerlos con propósitos. No solo de salir al Señor dice que nos vayamos al campo y nos vamos. No, hermanos, hay que tener propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos para lo que Dios nos ha llamado? Bueno, su santa palabra aquí nos dice en el libro de Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es uno de los propósitos. Entonces, ¿por qué le llamamos puesto de avanzada? Bueno, puesto de avanzada le llamamos porque el hecho de vivir en una ciudad es salirnos al campo, ya vamos avanzando, ya dimos el primer paso. Estando ya en el campo y ya ahí pues tenemos nuestra casita, comenzamos a sembrar y ya empezamos a sacar, los frutos empiezan a salir de la tierra y ya entonces ahora tenemos otro propósito, ¿verdad? El otro propósito es, aparte de que ya tenemos que va junto con, el asunto de la evangelización debe de ir a la par cuando vamos sembrando y vamos haciendo todas esas cosas, vamos evangelizando, vamos hablando a otros de Jesucristo. Pero también pudiéramos avanzar en algo más. ¿En qué más? Bueno, el Señor nos ha dicho que debemos de servir al prójimo de la mejor manera y nosotros sabemos cómo podemos servirlos. Si hay personas enfermas, pues nosotros decimos, bueno, me encontré con esta persona que tiene cáncer
Entonces el Señor me ayuda y me da sabiduría para decir, le voy a ayudar a esta persona que está enferma, que tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene presión alta. Yo ya sé qué se puede hacer. Entonces le decimos, si usted gusta, venga aquí a mi casa y aquí le voy a ayudar. Le podemos hacer tratamientos así como los que el Señor hacía, que el Señor no todo el tiempo se la pasó en la ciudad, sino que también se la pasó allá en la montaña. Entonces vamos haciendo como avanzando, un centro de avanzada, porque ahora no solo salimos al campo, sino que ya tenemos nuestra comida, porque ya sembramos, ya ahora ya predicamos, ya tenemos personas que les estamos dando estudios allá que hemos conocido allá en el lugar donde nos hemos ido, y también ahora ya tenemos personas para ayudarles a sanar, porque les vamos enseñando a cómo comer. A eso es que le llamamos centro de avanzada. Y luego la gente nos va conociendo, la gente va aceptando a Cristo, y entonces otros quieren ayudar como nosotros estamos ayudando, como ellos han sido ayudados. Entonces ellos dicen, no, yo quiero aprender a hacer esto. Muy bien, ahora entonces hagamos como una escuela de misioneros, de que puedan aprender de salud, médicos misioneros, que puedan aprender de salud, que puedan predicar. Entonces se hace un grupito, y allá en el campus usted ya empezó a hacer lo que no hizo en la ciudad. A sembrar, a que sus hijos estuvieran ocupados cultivando la tierra, buscando personas para predicarles, y ahora buscando personas para ayudarles a sanar, y las personas están tan agradecidas con Dios que ahora ellos no se quieren quedar con solo eso, sino que ellos ya conocen a más personas que están enfermas también. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Para eso es lo que nos ha llamado el Señor, no para que nos vayamos al campo como ermitaños y allá estemos y que no sabemos nada del mundo. No, el Señor no nos ha llamado para eso. El Señor nos llamó al campo para ir a trabajar, para tener todos estos propósitos. Si nos vamos al campo y no tenemos ni uno de estos propósitos, es mejor que ni nos movamos. Sí. Porque eso ese no es el plan del Señor. No es eso el plan de Dios. No. Y Enoc lo entendió muy bien, hermana. Sí. Porque Enoc bajaba a la ciudad, él estaba muy preocupado porque él veía la corrupción, cómo iba en aumento. Y entonces él decía, no, esta gente cada vez va mal en peor. Y él bajaba a la ciudad a predicarles, a decirle a las personas de quién era Dios, y a enseñarles el plan de salvación. Hermanos, el Señor para eso nos ha llamado. La verdad es que no podemos, hermanos, pretender nosotros ser cristianos y decir que vamos al campo y que vamos a hacer eso si nosotros no tenemos objetivos a los cuales nosotros tenemos que ir a hacer. Bueno, dice aquí que Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe de ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y entre la multitud. O sea, no es que nos vamos a ir al campo para apartarnos, nos vamos a ir al campo para ayudarle mejor al prójimo y para ayudarnos a nosotros mismos, porque vivir en el campo es una gran bendición. Y aprender, hermanos, en el campo vamos a aprender a sanarnos con lo que Dios nos dejó. Exacto. ¿Verdad? Porque aquí en la ciudad, si estamos en la ciudad, vamos y corremos a la farmacia. Y allá en el campo, usted va a aprender muchas cosas que va a venir a enseñarles a las personas, que va a poder ayudar a otros. Así es. Bueno, hermanos, quiero decirles que el pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas de los que los rodean, mientras se esfuerzan por instruir y amonestar al mundo. No se amoldarán al espíritu y a las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán mediante su santa manera de vivir y su ejemplo piadoso. Mientras trabajemos para la obra de Dios, mientras dediquemos todo nuestro esfuerzo al servicio de las demás personas y a educarlas, no, esa influencia que tiene el mundo no nos va a arrastrar, porque estamos ocupados en la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Sí, así es. La otra pregunta, hermana, decía, dice, ¿cuál debe ser nuestra primera prioridad en la vida? Y nos estábamos estudiando en el día martes, estudiamos eso, hermana.
Y dice ahí en Mateo 6:33, nos dice cuál es la prioridad, debiera de ser nuestra prioridad. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos primeramente a Dios, Él nos va a ayudar, hermana. Él es el que nos va a dar la sabiduría para poder vivir en el campo, para poder ayudar a otros, para tener ese deseo de ir y ayudar a otros, porque dice que la prioridad es buscar a Dios, pero cuando nosotros tenemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? No nos lo vamos a tener solo para nosotros, ¿verdad? ¿A qué, como estaba diciendo usted, a qué es lo que Dios nos ha mandado? A hablarles a otros de Él. Claro. Cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, o sea, la responsabilidad grande de nosotros es ir y enseñar a otros, y hablarles a otros de Dios, y enseñarles a otros lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra primera prioridad, debiera de ser buscar a Dios primeramente, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura, ¿verdad? Y hacer la voluntad del Señor. Así es. Y allí en el día martes también nos decía, esta es la primera labor en la cual debemos comprometernos, dice, cada familia debe erigir su altar de oración, comprendiendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hay algunos, dice, que necesitan de la fuerza y el coraje que la religión da. Son precisamente aquellos responsables de la educación e instrucción de los niños, más cuando hay niños, ¿verdad? Sí. Debiéramos de estar más preocupados por qué es el ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos, qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, qué herencia les vamos a dejar a nuestros hijos, porque a veces estamos pensando en hacer dinero, como estábamos hablando al principio, de irnos a una ciudad para darles lo mejor a nuestros hijos por las comodidades que hay, pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios nos ha mandado a hacer con nuestros hijos? No, yo creo que no. Así es que tenemos que pensar en todo eso, y esta lección ha estado muy interesante. Tenemos un gran ejemplo en Enoc, que sacó a su familia de la ciudad, la llevó al campo para poder instruir a sus hijos. Amén. Claro que sí. Bueno, hermanos, la siguiente pregunta nos dice, ¿dónde está tu primer campo misionero y cómo puedes alcanzarlo? Hermanos, nuestro primer campo misionero es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos son el primer campo misionero. ¿Sabe, hermana Anita, que me llamó mucho la atención una parte que dice, pero si han de saber alguna vez hacer la obra misionera verdadera para los demás, deben aprender primero a trabajar por los de su casa, que tienen un derecho natural a su servicio de amor. Tremendo. ¿Cómo podemos decir que vamos a ir a darle a otros las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cómo podemos decir que le vamos a dar a otros ese gran amor de Dios, cuando lo primero que deberíamos de hacer es enseñarle a nuestra familia? Lamentablemente en este tiempo nuestros hijos, hermanos, están languideciendo, porque resulta que nosotros nos hemos despreocupado de ellos. Nos preocupamos por llevar almas a Cristo muchas veces, nos preocupamos porque queremos que decimos tenemos una corona y estrellitas, cada alma que ganemos una estrellita en el cielo, pero nuestros hijos, ¿a dónde están? Nuestra familia, nuestros nietos están conociendo y teniendo ese temor de Dios como lo deberían de tener. Es que imagine que dice que Dios no nos va a preguntar por a dónde están las almas que ganaste, si dice que nos va a preguntar nuestra familia, a dónde están los hijos que te di. Sí. Imagínense, es un gran compromiso. Sí. Muchas veces nosotros ponemos como a un lado esto, hermanos, pero la verdad es que decimos, no, es que son rebeldes, es que ya no quieren, y los dejamos, y que bueno, que vea Dios qué hace, pero no es así. Nosotros deberíamos
de rogar de rodillas y suplicar a Dios que haga algo en estos jóvenes. Y sabe que el problema es que muchas veces que no estamos dando el testimonio que deberíamos de darle a nuestros hijos, a nuestra familia. Con el testimonio de nosotros, ellos muchas veces ya no creen, están faltos de fe. ¿Por qué? Porque nosotros damos mal testimonio dentro de casa, muchas veces hablando de los mismos hermanos, criticándolos, y ellos escuchan eso y entonces minamos la fe de nuestros hijos cuando nos ponemos a hablar y a criticar de otras cosas que pasan dentro de la iglesia que tal vez no estamos de acuerdo. Y eso es pecado, hermana. Eso no deberíamos de hacerlo, porque en todo caso debería de eso de hablarse entre ellos, entre los padres, en un lugar donde los hijos no escuchen. Pero lamentablemente ahora en este tiempo nuestros propios hijos están metidos en la conversación, en el mismo chambre, en el mismo lío, y entonces ¿cómo nuestros hijos van a tener temor de Jehová si nosotros mismos lo estamos llevando al pecado? Porque eso es pecado, hermana. Eso de llegar a casa y hacer comentarios junto con nuestros hijos de cosas de otra gente, eso es pecado. La Biblia dice que de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuentas. Pero bien, me gusta mucho aquí, hermanos, el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 2, que nos dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Hermana, aquí dice de que deberíamos todos los días enseñarles la palabra de Dios, los mandamientos, que ellos sepan qué significa eso, cómo respetarlos, cómo ponerlos por obra. En vez de tener esas reuniones malsanas con nuestra familia o con nuestros hijos, esto es lo que quiere el Señor, que cada día nosotros les enseñemos cómo ellos deben de conducirse a través de los 10 mandamientos. Mire, también nos dice del versículo 6 y 8, nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Mire, imagínense usted cómo es que estamos fallando nosotros en esto. Estamos haciendo esto con nuestros hijos. Necesitamos edificar un altar con nuestros hijos, hermana. Y pequeños, hermana. A veces yo he oído a veces padres que dicen: es que está pequeño todavía, más grandecito. Y al final ni pequeños ni grandes lo hacemos. Y es pequeños, desde pequeños debemos de enseñar a nuestros hijos, porque cuando están grandes ya ellos toman sus propias decisiones. Y a veces cuando están grandes es que queremos tenerlos en la iglesia o enseñarles. Ya no, hermana, es pequeños. Mira, allí en el hogar cristiano dice: una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones, hermana. O sea, una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta porque a medida que dan a otros, reciben para seguir dando. Claro, claro. Qué cosas. Fíjese que eso me trae a la memoria el versículo que está aquí de Timoteo 1:5, donde Pablo está hablando acerca de Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay entre ti, le dice, esto lo está diciendo a Timoteo. Le está hablando en cuanto a la fe de que tiene Timoteo, y Timoteo es un joven. Le dice, la cual residió primero en tu abuela Loida y entre tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estos sí siguieron el consejo de aquí que nos está dando el libro de Deuteronomio, que dice que se lo dirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, mañana, tarde y noche. Es que aquí podemos ver, por ejemplo, Timoteo era un joven que lo educaron, así como dice ahí, que deberíamos esto de hacerlo por generaciones,
que la abuelita educaba A la al ma- hijo, a- al hijo y luego a los hijos de sus hijos. Ujú. Y hermana, qué lindo como fuéramos, de verdad nuestros hijos fueran pues, buenos Diferentes, cristianos, sí. fueran diferentes y nosotros pusiéramos en práctica todos estos consejos. A veces descuidamos, hermana, Descuidamos. lo que en verdad Dios nos ha mandado, porque como decía usted, a veces descuidamos la casa y queremos ir a ayudar afuera. Pero ¿cómo vamos a poder ayudar afuera? Yo a veces eso no lo he entendido. ¿Cómo podemos ayudar a otros y no a la casa? A la casa. Y dice ahí que nuestra prioridad debiera ser los que están en la En la casa, casa, sí. ¿verdad? Y después vamos a dar lo que hemos dado en la Hemos dado casa, en la sí. casa. Sí, bueno hermanos, ojalá y que el Señor nos ayude para que de verdad podamos ser familias al servicio de Dios y que lo hagamos como familia, juntos, unidos, porque esta lección también hablaba que muchas veces el hombre dice, no hazlo tú porque la educación a ti te toca, no porque yo estoy ocupado trabajando y tengo que hacer esto y hazlo tú, y no es así, es de los dos. Sí. La educación es de mamá y papá y no le podemos dejar el cargo solo a uno, Ujú. sino que es de los dos. Así es que el Señor nos ayude para que de verdad, si no hemos hecho nuestro hogar el primer campo misionero, pues que lo comencemos a hacer y trabajemos por nuestra familia que está fuera de la iglesia, que está fuera, lejos de Dios, o para los que todavía no conocen nada de nuestros parientes, que nos hagamos el propósito de evangelizarlos y traernos a Cristo. Y como dijo el pastor una vez, a veces ya los hijos ya crecieron, pero hay nietos. Hay nietos. Así que ajá, todavía, si hay nietos, pues todavía tenemos un trabajo que hacer ahí, Así es. una responsabilidad todavía, Sí, sí. así es. Bueno, vamos a la última. ¿Cuán importante es la puntualidad a la luz de la palabra de Dios? Esto es algo, yo creo que aquí es donde a veces muchos fallamos, ¿verdad? En la puntualidad o en el tiempo, que En el estamos tiempo. haciendo con el Ujú. tiempo de Dios, Con el porque tiempo. No es a ve- nuestro tiempo, no. es de Dios. Sí, nosotros a veces decimos, pues mi tiempo, no, No es el tiempo no es nuestro, el tiempo, todo esto que Dios, que tenemos, Dios nos da, el aire que respiramos, el tiempo, el que nos levantamos en la mañana, todo eso es misericordia del Señor. Así es que aquí nos decía también en la lección, a través de qué debemos de hacer con nuestro tiempo, o qué tan importante es pensar qué hacemos con el tiempo que Dios nos da. Nuestro tiempo, dice, pertenece a Dios. Así empezaba la lección de este día, del Sí. jueves. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos ha llamado bajo la más solemne obligación de aprovecharlo ¿para qué? ¿Para mi gloria? No. Dice, Para la para gloria de su Dios. gloria, Ujú. para la gloria de Dios. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Esto lo podemos encontrar en las palabras de vida del gran maestro. Y también allí en consejos sobre la obra de escuela sabática también nos habla a través del tiempo. Dice, muchas personas cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del día sábado. O sea, nos está hablando a veces del sábado, ¿verdad? Que estamos Sí. corriendo con el tiempo. Sabe, Y- hermana, que yo creo que el día sábado en la mañana es cuando Satanás más trabaja. Más trabaja porque yo he escuchado de muchos hermanos que dicen, no, pues es que llegué tarde porque el niño se sentía mal, mi esposo le agarró esto, o llegué tarde porque estaba demasiado cansados y nos dormimos, llegamos tarde porque tenemos unos parientes y había que atenderlos. Cualquier Hermana, somos excusas. Ujú. Si hablamos de excusas, yo pondría las primeras mías, que, ¿verdad? Porque si... cosa. Tanto que tiene que hacer con porque sí, porque ve que siempre, aunque sean excusas, digamos, buenas, que supuestamente, por ejemplo, en mi caso, yo no me puedo ir si antes no dejo la programación lista de la radio, Ujú. o tengo que ver muchas cosas que tienen que ver con la iglesia, pero hermana, para pretextos hay miles, pero no se trata, no importa que sean cosas buenas, lo que sea,
nosotros deberíamos de ser puntuales dentro de la Ujú. iglesia, porque sabe que la puntualidad es un hábito fundamental en la vida del cristiano. Es un hábito que como cristianos deberíamos de ordenarnos y ver cómo arreglar este punto, porque lastimosamente de lo que yo tengo de ser adventista, hermana, quizás el problema en la mañana de llegar temprano a la escuela sabática, quizás el 90 o un 85% de personas tiene este problema. Es unas personas contaditas las que están siempre en la Ujú. escuela sabática, lamentablemente. Sí. ¿Sabe que yo Lamentablemente. estaba pensando en mi persona? Yo en el trabajo, si me dicen a las 6:30 te quiero, yo estoy a las 6. ¿Y por qué? Imagínese. Y yo estaba leyendo ¿Por qué esto. tiene que usted llegar a esa Ajá, hora? yo estaba Porque leyendo le esto. pagan, porque tiene que marcar una tarjeta y porque usted sabe que si no lo hace, o le descuentan o a la tercera la despiden. Pero mire, yo estaba pensando en que el día sábado, pensamos a las 9 empieza la escuela sabática. Llego a las 9:15, llego a las 9:30, no importa. Pero yo estaba pensando, imagínense que Dios nos pone una cita a las 9:30. Nosotros no estamos ahí. No estamos ahí. Y No. si es el Y día el que el trabajo a Señor las nos 6 de la lleva, mañana. es el día que el Señor nos va a recoger para llevarnos al cielo, nos quedamos. Sí, Perdemos definitivamente. la salvación. Qué triste. No, Es que o sea, estamos mal, hermana, sí, es estamos una mal. cosa que tenemos que mejorar. Sí. Y allí en Colosenses 4:5 dice, mire, porque somos ventanas para como dicen, para el mundo, o libros abiertos para el mundo. Porque nos ven a veces en la mañana para el trabajo, salimos corriendo tempranito. Y saben que somos adventistas, y el día sábado, ¿a qué horas vamos para la Mal iglesia? testimonio. Y mire lo que dice ahí en Colosenses 4:5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sí. O sea, los demás nos miran y dicen, bueno, para el trabajo si va temprano, pero para la iglesia va a las 11, Qué a la bien. hora del culto. Ujú. Y ahí también seguía diciendo, hermana, en el comentario de ese día, son, dice, muy minuciosas con respecto a su propio tiempo y no pueden tolerar perder una hora del mismo. Pero con respecto al tiempo del Señor, el único día de los 7 que el Señor reclama como suyo y que exige que se lo dediquemos a Él, una buena porción del mismo es malgastada durmiendo hasta tarde en la mañana. En esto están robando a Dios. Esto les produce atraso en todas las cosas. O sea, estamos robándole al Señor. El tiempo. Sí. Ujú. O sea, aquí, hermana, en esta cosa pequeña, que podemos decir pequeña, porque lo agarramos así, como una cosa bien Como pequeña. algo insignificante, no le pero es ponemos- algo grande. Estamos cometiendo, estamos quebrantando varios mandamientos Ujú. en una cosa pequeña. Sí. O sea, es algo de que tenemos que poner mucha atención. mucha atención, sí. Porque dice que robamos al Señor. Sí, el libro de Efesios 5:6, hermanos, nos dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Ujú. Hermanos, ya no podemos estar perdiendo el tiempo. Aquí dice que no tenemos tiempo para gastarlo en vanidades y locuras de este mundo. Hay un mundo que salvar y debemos considerar cuidadosamente el ejemplo que demos a los que nos rodean, Ujú. conformando nuestras vidas a la vida de aquel que se hizo hijo de la humanidad para poder dar un ejemplo perfecto a todo ser humano. Ajá. Hermanos, necesitamos dar un buen ejemplo nosotros también. Como cristianos no podemos estar dándole mal ejemplo al vecino, a nuestros propios hijos, llegando tarde a la iglesia, no importa por lo que sea. No importa por lo que sea, no tenemos No, que hacerlo no hay porque excusa. es pecado, no hay Ujú, excusa. ujú. El tiempo es oro. El tiempo es oro y no podemos estarlo malgastando, como dice aquí, en vanidades. Imagínese usted que por estarme peinando o maquillando o ver qué cartera llevo o qué llevo, o sea, eso es pecado, hermana. Eso es Ujú. pecado, llegar tarde por cosas así. Sí. Tal vez
si algo pasó en la calle, un accidente, un contratiempo, eso es válido, pero por cosas personales, hermana, definitivamente necesitamos meditar mucho en esto, y especialmente en esto donde dice que redimiendo el tiempo porque los días son malos. Ya no podemos perder más el tiempo, hermanos. Que el Señor nos ayude para que en esta lección, primero Dios, hayamos sido muy bendecidos y podamos haber aprendido muchas cosas, muchos puntos muy importantes, hermanos. Y allí, mire, hermana, le quiero leer un pedacito en mente, carácter y personalidad. La puntualidad y la decisión en la obra de Dios son fundamentales. Las demoras son virtuales derrotas. Tremendo, ya Sí. Sí. Y sí, la verdad es que es una derrota con solo el hecho de dormir ya tarde, de llegar tarde a tener una reunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una derrota, la verdad. Y es tan hermano. bonito llegar temprano. Yo invito Sí. a todos, a aquellas personas que acostumbran a llegar tarde a la escuela sabática. Es algo muy hermoso llegar temprano al primer canto. Es algo, el que no lo ha experimentado, lo invito a experimentarlo. Amén. Porque es algo bonito que se siente, estar en ese primer canto en el templo alabando al Señor. Y estas han sido unas lecciones muy hermosas, hermana, que hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido tanto. Tenemos un ejemplo vivo de Enoc, que él lo vivió, que sabemos que eso es lo que hizo que Dios se llevara a Enoc con vida al cielo. Sí, así es. Bueno, hermanos, damos por finalizada esta lección. Que el Señor les bendiga, y bueno, vamos a finalizar con una oración. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos contigo, Señor, porque eres tan bueno, como nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Como hemos aprendido en esta lección, Señor, de que tú quieres, Padre, que salgamos de este mundo, Señor, donde nos está consumiendo nuestra vida, Señor, en cosas que no valen la pena. Padre Santo, ayúdanos que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, y hacer planes para poder irnos al campo, Señor, a vivir la vida que tú quieres que llevemos, Señor, una vida diferente, a alejarnos del pecado y de tanto bullicio, Padre. Señor bendito, le suplico que nos ayude para que ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones siempre el deseo de predicar su palabra. Especialmente, Señor, que si hemos dejado nuestra familia a un lado, Señor, que comencemos de nuevo con ellos, Padre, y que podamos, Señor, dar buen testimonio, Señor, a las demás personas, para que puedan ellos llegar también, Señor, a tu reino. Querido Dios, le pedimos que perdone, Señor, si hemos sido negligentes también en fallar en la puntualidad, Señor. Es tan importante. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros, Señor, el deseo de ir a reunirnos temprano, Señor, para estar felices, gozosos, Señor, dándote el lugar que te corresponde, Señor bendito. Gracias, Padre Santísimo, por toda la bendición que hemos tenido esta semana de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija siempre a hacer lo bueno. En el nombre de Jesús se lo agradecemos y se lo suplicamos todo. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y